Integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos, que esté con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Nadine Reyes, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todos. Gracias por la entrevista. Sí, para poner en contexto a la audiencia, usted como fundadora y coordinadora de este Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos, platíqueme la historia de esta organización. Sí, bueno, el Comité Hasta Encontrarlos es un colectivo que nace a raíz de la desaparición forzada de dos de nuestros familiares. Uno de ellos es mi padre, el señor Edmundo Reyes Amaya, y su compañero Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Ellos son dos luchadores sociales que fueron detenidos desaparecidos el 25 de mayo del 2007 en la ciudad de Oaxaca. Ellos son dos activistas que fueron reivindicados por un grupo armado revolucionario, que es el Ejército Popular Revolucionario, y bueno, las motivaciones de su desaparición forzada pues fueron propiamente por su militancia política en esta organización guerrillera. Y bueno, nuestro colectivo se funda a raíz de la desaparición forzada de nuestros familiares, y desde hace 15 años hemos mantenido una lucha incesante en exige su presentación, pero también la realización de diferentes de búsqueda y también de castigos, porque sabemos que en la desaparición forzada familiares son responsables del Estado. Vamos a recuperar la comunicación con Nadine Reyes Maldonado, integrante de este Comité de Familiares. Nos cuenta la historia de esta organización hasta encontrarlos, que manifiesta que a partir de la desaparición de familiares es que se encuentra en esta circunstancia, pero no por lo que pareciera que es la constante en el país en los últimos años, que la desaparición de personas ha sido protagonizada por integrantes del crimen organizado, que son los que han levantado a personas en términos coloquiales, o como se le dice a esta circunstancia, y luego ya no son encontrados por los familiares y son reportados. En esta situación, esta perspectiva de Nadine Reyes Maldonado es la desaparición forzada de personas por motivos políticos, por motivos de activismo. De hecho, el dato que le presentaba al inicio de este espacio de noticias del número de desaparecidos en México incluye también aquellos desaparecidos en los años 60, 70, 80 que por circunstancias políticas padecieron las desapariciones forzadas, y pareciera, Nadine Reyes, que hoy las desapariciones, la mayoría son producto del crimen organizado, pero usted visibiliza, y la organización que usted representa, aquellas personas detenidas, desaparecidas por motivos políticos, por su activismo. ¿Qué pasó con su familia, con sus familiares detenidos, desaparecidos? Sí, así es. Pareciera que efectivamente el discurso actual es que las desapariciones forzadas por motivos políticos ya no existen en el país. Sin embargo, el caso de la desaparición de mi padre, el señor Edmundo, y de su compañero, el señor Gabriel Alberto Cruz Sánchez, es la evidencia de que no es así. El caso de ellos se dio en el 2007, muchos años después de esta época que según decían que ya había terminado, ¿no?, de la guerra sucia, y después del caso de la desaparición de ellos por motivos políticos se han dado muchos otros casos más. El caso más reciente que nosotros tenemos y que tenemos acompañado también junto con otros colectivos es el caso de un indígena del estado de Chiapas, el compañero Fidencio Gómez Santis, que fue desaparecido también por motivos políticos el 5 de marzo del 2016. Entonces, persiste esta práctica en contra de luchadores sociales, de activistas, como una forma de acallar su lucha, ¿no?, como una forma de tratar también de desarticular esos procesos de organización, porque el compañero Fidencio también es un luchador social. Él milita en una organización, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, una organización conformada por diferentes sectores indígenas, campesinos, que están luchando en Chiapas y en varios estados por el derecho a la tierra y el derecho también a vivir de manera digna, ¿no?, por el respeto integral a sus derechos humanos, y es la
el caso más reciente que conocemos de desaparición forzada por motivos políticos. Entonces, esto es evidencia de que este crimen continúa. Para nosotros en el colectivo, junto con otros compañeros que llevamos esta lucha desde hace 15 años, la desaparición forzada es una política de Estado. Es una política de Estado que de manera sistemática se viene cometiendo, y esto se da debido a la impunidad que existe para sancionar a los responsables, ¿no? Ya vemos también el caso de los jóvenes de Ayotzinapa, también es una desaparición forzada que también tiene que ver con motivaciones políticas, por la lucha y por la característica que tienen estas escuelas, las normales rurales en el país. Entonces, es una política que desafortunadamente no ha terminado y que continúa hasta en tanto que las víctimas de este crimen no sean encontradas con vida o que sepamos el paradero, y también hasta que no se enjuicie y castigue a los responsables, que es lo que también es importante, porque ha sido esta impunidad sistemática también la que ha permitido que estos crímenes se sigan cometiendo hasta la actualidad. Sí, en el caso de su padre Edmundo y del compañero de su padre, ¿fueron encontrados? No, ellos actualmente tienen 15 años que fueron desaparecidos. El caso ahorita está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos momentos tenemos un plantón frente a la Suprema Corte de Justicia aquí en la Ciudad de México, porque la próxima semana, el 10 de agosto, la Suprema Corte va a emitir una sentencia respecto al caso de nuestros familiares. Es un caso, el primer caso de desaparición forzada por motivos políticos que llega a esta instancia de procuración de justicia, y que nosotros estamos en esta exigencia en el plantón precisamente para que la Suprema Corte emita un fallo que beneficie al caso de Gabriel y de Edmundo, pero también que genere un precedente histórico para los miles de casos que existen en el país. Entonces, ahorita es lo último, digamos, que en el marco nacional podemos hacer, porque ya hemos recorrido todo lo que teníamos que hacer en las cuestiones de denuncia jurídica, en movilización, en muchas cosas que hemos hecho desde hace 15 años y que ahorita está en manos de esta máxima instancia de procuración de justicia, de verdad, cambiar esta situación, ¿no? De dar los pasos concretos para acabar con la impunidad y garantizar verdad y justicia en el caso de las víctimas de desaparición forzada. Entonces, el llamado que estamos haciendo ahorita es que este miércoles 10 de agosto, en la Suprema Corte de Justicia, en particular la primera sala de esta Corte, emita una sentencia favorable a favor de nuestros familiares, lo que implicaría buscar a Gabriel y Edmundo en cuarteles militares, porque se lo ordena una resolución de amparo que ganamos, y que producto de ese juicio de amparo es que se llegó hasta la Suprema Corte. Está indicando que se abran los cuarteles militares para buscar a nuestros familiares, que se cita comparecer a altos mandos que participaron en su desaparición en mayo del 2007, y que se cree una comisión especial de búsqueda para el caso de ellos dos, pero que sabemos también va a generar parámetros muy importantes y específicos para muchos otros casos más que están en esta misma circunstancia. Entonces, es ahorita en donde estamos. Esperamos que de verdad lo que el presidente ha dicho de manera reiterada en todas las conferencias que emite por la mañana, que no hay impunidad en el país, que el ejército va a abrir también todos los expedientes para conocer información sobre el paradero también de los casos de las desapariciones forzadas de la Guerra Sucia. Lo ha dicho que también en el caso de Gabriel y de Edmundo así va a ser. Entonces, esperamos que no solo sea un discurso, sino que en los hechos concretos se demuestre la voluntad política de este gobierno con este fallo que emita la Suprema Corte el próximo 10 de agosto. Sí, el proyecto de sentencia va en ese sentido, en el de abrir los campos militares, en el de abrir los archivos militares, en el de crear una comisión de búsqueda para Edmundo y su compañero. Sí, en la resolución que obtuvimos nosotros de un juicio de amparo en el 2019 ya se ordenaba toda la realización de todas estas acciones, pero debido a una impugnación que realizó la Sedena y la Fiscalía General en ese momento, un tribunal que conoció de este recurso de revisión, por la gravedad del caso decidió que fuera la Suprema Corte de Justicia quien lo resolviera, y fue hace 2 años, en el 2020, que la Suprema Corte atrajo el caso de la desaparición forzada de nuestros familiares, y 2 años después, hasta este momento, la próxima semana estaremos conociendo cuál es el fallo de la Suprema Corte, que nosotros esperamos que sea favorable, que reitere lo que ya hemos ganado en este juicio de amparo, porque de otra manera la respuesta que estará dando esta máxima instancia de procuración de justicia sería en contra de las víctimas, ¿no? Sería ir hacia atrás en el respeto de los derechos humanos. Entonces, lo que esperamos es que los 5 ministros que conforman esta primera sala voten a favor de esta resolución. El proyecto
de sentencia, ya lo pueden conocer, es público. El día de ayer, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia hizo público el proyecto de sentencia y va en ese sentido, en reafirmar lo que ya habíamos ganado en el juicio de amparo. Ahora solo falta que la mayoría de los ministros y ministras que conforman la primera sala voten a favor. Necesitamos por lo menos 3 votos de los 5 ministros que conforman esta primera sala para que este fallo sea favorable para Gabriel y para el mundo, pero también para varios casos de desaparición forzada en el país. Sí, Nadine Reyes Maldonado, me llama la atención que usted exige justicia. Justicia no es únicamente, obviamente lo más fuerte de justicia sería encontrar, dar con el paradero de sus desaparecidos, pero también maneja usted el concepto de castigar a los responsables. En el caso de mujeres buscadoras de desaparecidos, de familiares, los colectivos que se han formado en varias partes del país, ellas dicen: queremos encontrar a nuestros familiares, los restos si están fallecidos, o el paradero, en el mejor de los casos, si están vivos, pero no queremos saber qué pasó, no queremos que se castigue a alguien en particular, no queremos que busquen a los responsables, porque tienen miedo de represalias. ¿Qué opina usted de esa posición que han asumido los colectivos de búsqueda, las madres buscadoras, que ellas no quieren saber qué, ni cómo, ni quién, ni quiénes, nada más quieren dar con sus desaparecidos? Sí, nosotros respetamos la opinión de las madres, sin embargo creo que como familiares tenemos todo el derecho también de exigir verdad, justicia, obviamente la búsqueda de nuestros familiares, porque en el caso de una violación como lo es la desaparición forzada de una persona, vulnera todos los derechos humanos no solo de la víctima, sino de nosotros también como familiares y del pueblo en general. Entonces, como pueblo tenemos el derecho a saber, ¿no? El derecho a saber la verdad, quiénes son los responsables, por qué se los llevaron, dónde los han tenido todo este tiempo, y en el caso de que hayan sido ejecutados o asesinados, también tenemos derecho a que se exija el juicio y el castigo a los responsables. Nosotros entendemos, porque desafortunadamente existe un peligro ya real, existen las amenazas, el hostigamiento a las familias cuando decidimos alzar la voz, cuando decidimos buscar a nuestros seres queridos. Sin embargo, creo que es obligación del Estado también garantizar nuestra seguridad, que el Estado mismo también tiene que ser el responsable de realizar estas búsquedas. Nosotros entendemos también la necesidad de las familias de salir a buscar, pero desafortunadamente nosotros decimos no es nuestra obligación, es obligación del Estado realizar estas búsquedas, no es nuestra obligación del Estado brindar la seguridad, brindar también el garantizar todas las medidas para que si las familias quieren realizar la búsqueda de sus seres queridos, lo hagan también con el acompañamiento de todas estas medidas de seguridad y que no se les deje en el abandono como ha sucedido, ¿no? Hay varios casos ya de madres que por salir a buscar a sus hijos han sido asesinadas, otros familiares han sido desaparecidos. Entonces eso habla también de la terrible impunidad por parte del Estado también de permitir que esto siga sucediendo. Entonces, para nosotros todo es importante, la búsqueda, la investigación y el juicio y castigo a los responsables, porque si no hay juicio y castigo, desafortunadamente la impunidad va a seguir perpetuando estos crímenes. Entonces, para nosotros es importante que se garantice de manera integral el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño. Y también lo importante es que existan medidas de garantías de no repetición, ¿no? Y que estas medidas se van a garantizar en el momento en el que existe el juicio y el castigo a los responsables. De otra manera, esto va a continuar, ¿no? No va a haber responsables que estén siendo enjuiciados y que desafortunadamente es lo que hemos visto, ¿no? Que desde la Guerra Sucia, debido a esa falta de castigo a los responsables, que muchos de ellos siguen en la impunidad, esto se sigue cometiendo. Entonces, para nosotros no va peleada una cosa con la otra, verdad, justicia, búsqueda, investigaciones, y es importante. Entonces, creemos que es necesario. Y nuestra exigencia al Estado mexicano ha sido esta, la verdad, la justicia, la búsqueda de nuestros familiares, pero también el juicio y el castigo a los responsables, y no dejar esto en impunidad, ¿no? Una desaparición forzada no termina hasta en tanto no sepamos qué pasó con nuestros seres queridos y hasta que no se enjuicie y castigue a todos los responsables. Sí, en ese sentido, a partir del activismo de las organizaciones que han emprendido la búsqueda de personas desaparecidas, se han creado a nivel estatal y a nivel federal legislación
Y se han creado comisiones estatales de búsqueda de personas desaparecidas y existe la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. ¿Qué balance me puede dar de estas instituciones? ¿Están funcionando en nuestro país la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones estatales de búsqueda de personas desaparecidas? No, desde nuestro punto de vista no. La experiencia que nosotros hemos tenido concretamente con los casos que nosotros acompañamos, el caso concreto de nuestros familiares, la Comisión Nacional de Búsqueda lleva más de 2 años haciéndonos una propuesta que tiene elaborando de un programa, un plan de búsqueda para el caso de nuestros familiares. Llevan 2 años en el análisis de contexto, desde hace 2 años tiene que no los vemos, simplemente entregaron un proyecto a medias de este plan que supuestamente tienen que desarrollar, pero no han hecho nada que tenga que ver con diligencias de búsqueda, ni en el caso de Gabriel, ni de Edmundo, ni del compañero Fidencio, ni de otros casos que nosotros conocemos, ¿no? Es una instancia que está ahí y que desafortunadamente también solo lo que ha hecho es acompañar a las familias, es decir, casi se esperan a que sean las familias las que les den los lugares para buscar, que sean ellas quienes realicen la búsqueda cuando es la obligación de la Comisión Nacional de Búsqueda hacer estos protocolos y también de las comisiones estatales. No, ellos han reiterado y se quejan mucho y dicen que no tienen recursos, que no hay infraestructura, que no tienen la capacidad para hacerlo. Sin embargo, decimos, sí la tienen, ¿no? Si tuvieran la voluntad política para hacerlo, tienen la infraestructura, tienen también los recursos para hacerlo. El problema es que no quieren, ¿no? Que han deslindado desafortunadamente esa responsabilidad en nosotros como familiares. Entonces decimos, no se vale, no es justo que todavía que tengamos que cargar con la desaparición forzada de un ser querido, que deleguen esa responsabilidad de que seamos nosotros los que tengamos que buscar. Nosotros decimos, no es justo, ¿no? Y por eso exigimos que sean ellos los que hagan estas búsquedas, obviamente con todo el derecho que tenemos como familiares a estar presentes en esas diligencias, porque también es importante señalar que en una búsqueda todos los indicios o todo lo que se puede encontrar es importante. Entonces nosotros desafortunadamente no tenemos la expertise, no tendríamos por qué saberlo tampoco, entonces esa es obligación de las autoridades hacerlo y también obviamente tenemos todo el derecho de realizar la búsqueda con ellos y exigir también que se haga con quienes nosotros creamos que es importante hacerlo, porque también es necesario señalar que como familiares tenemos derecho a que expertos independientes, expertos de otros países puedan hacer estas búsquedas, no necesariamente solo la Comisión Nacional de Búsqueda, sino que también tenemos el derecho a que si nosotros queremos que peritos, expertos independientes la hagan, se pueden hacer. Entonces también eso es lo que nosotros hemos insistido con la Comisión Nacional de Búsqueda, que en los casos que nosotros acompañamos, que sabemos que son casos de desapariciones por motivos políticos, obviamente las búsquedas se tienen que realizar en centros clandestinos, en cárceles militares, en lugares de detención, porque sabemos que fueron agentes del Estado los que se los llevaron. Entonces, son búsquedas específicas que tiene que realizar la Comisión Nacional de Búsqueda y que también hemos insistido en que nosotros no queremos realizar la búsqueda en fosas clandestinas, no hasta en tanto no haya una línea de investigación que determine que efectivamente nuestros familiares pudieran estar muertos. Nuestra exigencia ha sido que los busquen en vida, porque en vida se los llevaron, porque hay indicios de que los vieron en cuarteles militares, en cárceles clandestinas, y por lo tanto la búsqueda tiene que empezar por ahí, con vida. Pero el problema es que el Estado de entrada, cuando habla de desaparecidos, da por muertos a las personas. Entonces decimos, tampoco es válido porque de entrada están negándose a realizar la búsqueda en vida cuando es principal y los marcos internacionales así lo establecen. La búsqueda debe de iniciarse con vida. Una vez que las investigaciones puedan determinar lo contrario, entonces sí, se podría realizar otro tipo de búsqueda, sin embargo aquí se hace al revés, ¿no? Y en este caso, desafortunadamente, la Comisión de Búsqueda muy pocas veces ha hecho todos estos protocolos, sino que se aboca solamente a hacer el acompañamiento a las víctimas, cuando es obligación de ellos seguir los protocolos y realizarlo ellos mismos, ¿no? Con todo el equipo que tienen, pero deslindan esta obligación en las familias y nosotros en ese sentido no estamos de acuerdo, ¿no? Su labor ha dejado mucho que desear y nuestra exigencia también ha sido que de verdad hagan su trabajo, que se pongan a realizar las búsquedas y que cada caso también tiene que ser valorado, ¿no? Cada caso va a depender de las circunstancias, de quienes sean también los responsables para realizar con el sumo cuidado que cada caso requiere
en estos desafortunadamente más de 100,000 casos que existen en el país. Nadine Reyes Maldonado, integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos, hasta encontrarnos. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Estamos en contacto para futuras conversaciones y vamos a esperar la decisión de la Suprema Corte la próxima semana. Muchas gracias. Así es, muchas gracias a ustedes. Saludos.